Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos, hermanos. Buenos días a todos. Qué bueno que estamos en la casa del Señor. Quisiera, antes de entrar a la palabra del Señor, quiero pedirle un minuto nada más para darle una actualización de nuestro proyecto de la escuela de niños. Como usted sabe, allá por el mes de noviembre arrancamos un proyecto que obviamente todavía está en proceso, y es que empezamos a ahorrar para la construcción de nuestro edificio de escuela de niños. Nuestros niños ya no caben en las aulas que tenemos en la segunda planta. Algunos los tenemos en la cafetería para poderlos atender, y siento yo que los estamos atendiendo bien, pero la instalación no es la adecuada para ellos. Entonces, este proyecto persigue que nuestros niños estén en un lugar adecuado para recibir la palabra del Señor. Entonces, en noviembre arrancamos un proyecto de recolección de fondos. Si usted se acuerda, hubo un día específico donde trajimos ofrenda para el Señor, y yo quiero actualizarlo de cómo vamos. En el slide que quiero mostrarle, usted va a ver tanto lo que hemos recaudado como cuál es nuestra meta, y se lo explico de esta manera. Lo que actualmente hemos recaudado desde el mes de noviembre al 31 de marzo es en total la cantidad de $45,000. ¿Cómo lo hemos recaudado? En parte es las donaciones y las ofrendas que usted ha aportado, que son la cantidad de $18,000. Eso es lo que está en azul ahí. Eso es lo que usted ha aportado el día que cada uno trajo su ofrenda, y que ha estado abierto la disponibilidad para poder ofrendar cualquier día de semana. Basta con que usted le ponga ahí que es para el edificio de niños. La otra cantidad de los $45,000 son $27,000 que de la iglesia, de los fondos regulares de la iglesia, de sus diezmos, de sus ofrendas y de lo que eso se aplica para las operaciones de la iglesia y la expansión del reino de Dios a través de otras iglesias, hemos podido recaudar de esos fondos regulares la cantidad de $27,000. Es decir, hemos visto que nos ha ido quedando ahí un pequeño excedente, y nos limitamos a hacer algunos otros gastos extra, y entonces logramos ahorrar del fondo regular de la iglesia. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Entonces, los $27,000 de los fondos regulares de la iglesia, más los $18,000 que usted y yo hemos ofrendado, eso hacen los $45,000 que actualmente tenemos en fondo para nuestro proyecto. Nuestra meta, como usted puede ver en el gráfico, es de $125,000 en este año. Poder recaudar esos $125,000, que no es, ojo con lo que voy a decir, no es lo que el edificio cuesta. Eso es el 20 o el 25% de lo que va a costar el edificio. El edificio va a costar entre $400,000 y $500,000. Ese 20% o 25%, que es nuestra meta, es lo que el banco nos exige tener para poder prestarnos el resto. Amén. Entonces, al llegar a esta meta de 125, tenemos nuestro 20 o 25%, y por lo tanto podemos extender nuestro préstamo con el banco y entonces lanzarnos en el proyecto de construcción, que va a ser en la parte de atrás, a un lado, primero Dios, y ahí podamos conectar este edificio con ese edificio y podamos tener a nuestros niños más cómodos. Amén. Amén, amado. La puerta siempre va a estar abierta durante este tiempo para que usted pueda ofrendar o diezmar cuando usted quiera, ofrendar para el proyecto, cuando usted quiera, pero es muy probable que en mayo, junio invitemos a hacer una nueva ronda
de ofrenda especial y entonces lo voy a invitar a que usted se una a ese proyecto. Amén. Además quiero comentarle que acabamos de hacer una orden de 90 sillas más para ponerlas ahí entre usted, para no estar poniendo sillas así a último momento, que aunque todavía hay espacio, como usted ve, como nuestros niños ya se fueron, quedó espacio, pero con los niños es difícil encontrar espacio. Pero como habíamos extendido la distancia, vamos a cortarla un poquito más y entonces vamos a meter otras sillas. 90 sillas ya calculamos son las que nos caben más, así que ya las ordenamos. Se van a tardar un poquito porque las pedimos igual que estas, y de estas no hay exactamente ahorita, las van a tener que mandar a hacer. Ayúdenme a orar para que vengan pronto, para nuestro retiro de julio ya las tengamos listas aquí y tengamos nuestra actividad con libertad. Le damos un aplauso al Dios de los cielos. Hechos capítulo 2, ahora sí. Hechos capítulo 2, versículos 22 al 24. Hoy arrancamos una nueva serie y a esta serie le hemos titulado Las maravillas de Jesús. Esa es la serie del mes de abril y yo espero con todo mi corazón que esta serie abra nuestro corazón hacia la fe en que el Señor que hizo maravillas sigue haciendo maravillas hoy. No lo oí. El Señor que hizo maravillas ayer sigue haciendo maravillas hoy. Y nosotros debemos ser un pueblo de fe. Dice Hechos capítulo 2, versículos 22 al 24, dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, oiga, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos inicuas, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Estas palabras son las palabras del apóstol Pedro, ungido por el Espíritu, para predicarle a un grupo de gente incrédula, pero sorprendido por lo que estaba pasando en el Pentecostés. Había sido derramado el Espíritu Santo sobre 120 personas. Y eso dejó como atónitos a todos los que estaban ahí, diciendo: ¿y qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que está pasando en ese lugar que los oímos hablando en lenguas y parece que son lenguas diferentes? ¿Qué es lo que pasa ahí? Me parece que algunos están borrachos. Y entonces el apóstol Pedro se levanta, y se levanta con unción y con poder, y lo primero que explica es: ustedes saben que a ese Jesús Nazareno que el Señor usó para hacer maravillas, prodigios y milagros en medio de vosotros, a ese que ustedes crucificaron, pero que Dios lo levantó de la muerte para que podamos ver las maravillas del Señor, a ese Jesús es el que yo les predico. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Ahora, cuando Cristo vino a la tierra y se paseó delante del ser humano por 3 años y medio en el ministerio, porque antes de eso no se ve en la Biblia que haya hecho ningún milagro, no se mira. De hecho, cuando hizo su primer milagro, que convirtió
el agua en vino, la Biblia dice que fue su primer señal. Antes no había hecho nada. Es interesante que en 3 años y medio la Biblia registra que fueron tantos los hechos y maravillas del Señor que si hubieran quedado escritas, dice, no alcanzarían todos los libros del mundo para decir todo lo que hizo Cristo, dando a entender, obviamente, dando a entender que habían sido tantos los milagros y las maravillas del Señor. Por eso yo creo que es importantísimo que nos dediquemos a estudiar esas maravillas durante este mes, porque eso van a reforzar nuestra fe, van a aumentar nuestra fe, porque yo veo que mucha gente, con todo lo que está pasando en el mundo de aflicción y de angustia, pareciera que algunos están dejando de creer en Dios. Están dejando de creer en un Dios de milagros, en un Dios de salvación, en un Dios de maravillas. Es que no es para menos, es tanta la presión del mundo que bien dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad en los últimos tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, dice la Biblia, se enfriará. Yo espero que usted no sea de los que se enfríen. Yo espero que usted sea de los que tienen fe. No lo oigo. Toque al hermano que tiene a la par y pregúntale: ¿eres de los que tiene fe o eres de los incrédulos? Mire cómo se mira el otro, se ve. Aleluya. ¿De cuáles quiere ser usted? ¿De los que parecen incrédulos o de los que tienen fe? No es el hermano Balmore, no es la prédica del hermano Balmore la que le va a traer fe, es la palabra viva de Dios la que da fe. Dele un fuerte aplauso al Señor. Está escrito: la fe viene por el oír, y por el oír la palabra del Señor. Antes de entrar en esta ruta de las maravillas de Jesús, me parece importante arrancar esta mañana con una de las maravillas más importantes que todas: la maravilla de la salvación de Dios. ¿Por qué voy a empezar con esa? Porque me parece, a la luz de la Biblia y a la luz de la experiencia que el Señor me ha permitido tener, me parece que mucha gente como que minimiza la maravilla de la salvación y como que la hace a un lado, como que se le olvida lo que el Señor ha hecho adentro y viven más pendientes de: ay, Señor, pero a mí lo que me interesa es que me abras puertas de trabajo. Y se le olvidó que ya Dios hizo un milagro en usted, que es la salvación. A mí lo que me interesa, Señor, es que me des un carro nuevo. A mí lo que me interesa es que me ayudes a que me sanes la enfermedad y que me hagas esto. Y pareciera que le damos más importancia a maravillas que son temporales, porque todas esas maravillas, aunque las vamos a ver, y seguramente va a hablar Dios a nuestro corazón con esas maravillas, ninguna de ellas se compara a la maravilla de la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque todas las otras maravillas son temporales. Te sanan, pero te sanan por un rato nada más. Aleluya. ¿O no? ¿Te liberan de algún problema? Sí, pero te liberan por un rato nada más. ¿Te abren una puerta de trabajo para que estés bien? Sí, pero es temporal. Todas las maravillas, otras que vamos a ver, son temporales. Pero pareciera que mucha gente las ve como las maravillas principales de sus vidas y se olvidan que la más
grande obra que Cristo ha hecho en nuestra vida es salvarnos del pecado y de la muerte. Dele un fuerte aplauso al Señor. Entonces por eso yo quiero arrancar con esa maravilla primero y después nos metemos en las que son de aquí abajo. Isaías capítulo 45 verso 22 nos introduce a esa maravilla de la salvación y el profeta lo ve de esta manera. Isaías 45 22 dice, ¿lo tiene? Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Punto. Vuelvo a repetirlo porque me encanta este versículo. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Punto. Aleluya. Quiero comentarle tres cosas que yo veo ahí. Número uno, para ser salvo hay que mirar a Dios. Como diciendo, no hay otra manera de ser salvo sino viendo al Redentor, viendo al único que puede traer salvación. Por eso la Biblia insiste en que pongamos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo. Lo segundo que yo veo es que dice todos los términos de la tierra. Quiere decir que la salvación es para todo el mundo. Dios no hace acepción de personas. Dios no deja fuera a nadie. Dios mete en su salvación, sea blanco, sea negrito, sea moreno, sea medio rojo, sea medio amarillo, sea pálido, lo como sea. Es para todos los confines de la tierra, porque su salvación es para todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y número 3, me encanta esta frase que el Señor dice, porque yo soy Dios y no hay más. Aleluya. Como diciendo, le guste a quien le guste, yo soy Dios. Punto. Me encanta esa frase, porque esa frase nos mete en problemas. Nos mete en problemas con el mundo. Porque algunos nos van a llamar intolerantes. Algunos nos van a llamar, es que solo ustedes creen que tienen la salvación. Nosotros también la tenemos, pero nosotros vamos por esta vía. No hay otro camino, porque solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es que Él es Dios y no hay más. Aleluya. No hay otra vía. Pero es que la iglesia cristiana es muy antitolerante. Solo ellos creen que tienen la verdad. No, nosotros no creemos que solo nosotros. La tienen todos aquellos que han conocido a Cristo como su Salvador. Punto. Es que Dios no está interesado en decir, mire, si usted quiere, pues véngase conmigo, tal vez yo le ayudo a ser salvo. No, es que solo Él es el camino. Solo en Él hay salvación. Y no hay más. Aunque el mundo te diga lo contrario, no hay más. Solo en Cristo hay salvación. Lo dice la Biblia y lo sostenemos porque el Señor lo dejó escrito para nosotros. Entonces, ¿por qué es importante hablar de la salvación? Porque necesitamos tener una base sólida. El milagro y la maravilla de la salvación es la parte más importante de nuestra vida, porque nos va a sostener hasta que Él venga. Yo quiero hablarle esta mañana acerca de los 3 pasos de la salvación que Dios dio para podernos alcanzar a nosotros. Que Dios dio. No voy a hablarle, no voy a hablarle de lo que usted y yo hicimos. Pues nosotros no hemos hecho nada. Para la salvación no hemos hecho nada. Todo lo hizo el Señor. Ahora, estos 3 pasos, por favor, quiero que lo note muy bien. Se lo quiero mostrar como parte de la maravilla que Dios tuvo que hacer para poder rescatarnos a nosotros
Y déjeme mostrárselo de esta manera. Primer paso. Dios tuvo que proveerle cuerpo a Dios. Dios se hizo hombre para poder venir aquí a la tierra. Y eso ya es un milagro, porque ¿qué rey vive con la gente? ¿Qué Dios deja su trono? Dios en minúscula, ¿eh? ¿Qué Dios deja su trono, su palacio, y se viene a vivir con nosotros? Pues eso es lo primero que Dios hizo. Y eso es una piedra de tropiezo para millones y millones de personas, porque no pueden entender cómo es que Dios vino a morar aquí en la tierra. Tienen dioses, pero esos dioses están en un lugar, están en su trono, están en un lado, vienen de vez en cuando y se van. Pero el Dios que usted y yo tenemos, para podernos salvar, tuvo que tomar cuerpo para poder venir a morar con nosotros. Quiero que vaya conmigo a Juan, voy a leer 2 versos, el capítulo 1, verso 1, y luego el versículo 14. Aleluya. Juan capítulo 1, verso 1 y luego el 14. ¿Lo tiene? Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo, ¿qué? Era Dios. Voy al verso 14 del capítulo 1. Y aquel verbo, que está hablando de Cristo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Dejémoslo hasta ahí. Y veamos este primer punto, por favor. Mire, ¿por qué Dios tuvo que venir en carne a la tierra? Ya eso es un milagro. Que Dios se haya hecho hombre ya es un milagro. Pero ¿por qué tuvo que hacerlo? Porque no había ninguna manera posible para que el hombre pudiese ser salvo por sus propios medios. No había. ¿Quién podía alcanzar salvación a nivel personal? ¿Quién podía decirle al Señor: Señor, mira, entre todo el mundo todos son pecadores, pero yo soy el único justo? ¿Quién podía hacer eso? Porque Proverbios dice: justo ni uno solo sobre la faz de la tierra, ni uno solo. Romanos dice, hermano, por cuanto todos pecaron, así dice, hermano, su Biblia, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre por sí mismo jamás podía alcanzar la salvación de Dios. Entonces Dios, el Padre, tuvo que proveer el único mecanismo para poder alcanzar salvación. ¿Y cómo lo hizo? Dándole cuerpo a su Hijo, que es Dios, y venir a morar entre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué tuvo que hacer eso? Varias razones. Uno, para que pudiera venir a morar con nosotros. Y eso ya nos habla de la grandeza, de la humildad de Dios. Porque ¿quién? Les decía a los hermanos en la mañana, les decía, ¿qué rey, hermano, se va a vivir con un pobre? ¿Ha visto usted algún rey que se va a vivir con un pobre? Yo lo que he alcanzado a ver en los reyes de hoy de la tierra,
Es que lo más que logran hacer es hacerle así, ¿ve? Y van en el carro muy elegante, muy preparado, y le van haciendo los príncipes, ¿ve? No le hacen así, sino que le hacen así. Entonces les enseñan a hacer ese movimiento. Y algunos le dan la mano y a otros lo abrazan y se toman la foto. Sí, pero ¿se va a vivir con ellos? ¿Se va a vivir con ellos? ¿A morar con ellos? ¿A padecer con ellos? Nunca. ¿Por qué? Porque no dejan nunca su trono y no dejan nunca su palacio, su estatus, su dignidad, su reino. Pero el Dios que usted y yo tenemos tomó la decisión de tomar cuerpo primero para venir a morar con nosotros y padecer con nosotros, para luego morir por nosotros. Y entonces lo primero que nos enseña el Señor cuando el Señor decidió tomar cuerpo es la grandeza de su humildad. Muchas personas creen que cuando uno se vuelve como el plebeyo, aleluya, que uno se vuelve como el populacho, pierde dignidad, pierde estatus, pierde su posición. Pero la grandeza de nuestro rey consiste en que dejó su palacio, su grandeza, su reino, para venir a morar con nosotros y aún más a servirnos aquí abajo. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué Dios hace eso? Por Dios, hermano. La maravilla de su salvación comienza con que Dios proveyó a sí mismo a su Hijo para que viniera a enseñarnos a cómo vivir aquí en la tierra. Por eso usted y yo, que somos seguidores del Rey, ¿cuántos somos seguidores de Cristo? No nos hagamos como que somos reyes. Si nos mandaron a vivir con la humildad del Cristo que vino a vivir aquí abajo. No estoy diciendo que el Señor no te ha hecho rey. La Biblia dice que somos reyes y sacerdotes, pero ahorita no es para reinar. Ahorita es para ser sacerdotes de Dios. Reinaremos con Él en aquel tiempo, pero ahorita es para servir como Cristo servía por nosotros. Filipenses capítulo 2, vaya conmigo, nos enseña esta grandeza de la humildad del Señor. Filipenses capítulo 2, en el verso 6 y 7, fíjese bien. Filipenses capítulo 2, verso 6 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y el verso 5 decía que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. En otras palabras, la salvación comienza con que Dios proveyó a nuestro Salvador para que se hiciera semejante a nosotros. Porque echó un vistazo al mundo entero y no hay ningún justo. Entonces tuvo que mandar al justo, para que el justo muriera por los injustos, para que el justo muriera por los pecadores. Pero no solamente vino a morir, porque mire, yo estaba pensando, por favor piense conmigo, no es pecado pensar, piense conmigo, si el Señor solo hubiera venido a morir, ¿por qué no solo bajó a eso? ¿No le parece? O no se podía. Claro que podía hacerlo. Bajar de ser Dios, venir ya como hombre con cuerpo. ¿O no podía hacerlo tampoco? Sí podía,
Se lo pruebo en la Biblia. Adán ¿comenzó como niño o comenzó como hombre? ¿Le dieron cuerpo a Adán? ¿Y sangre? Sí. ¿Por qué no vino el Cristo como un hombre? Ya grande, ya listo para ir a morir. Porque Él venía a morar con nosotros y venía a experimentar todos los padecimientos del ser humano para poder, hermano, para poder consolarnos y para poder ayudarnos en todas nuestras debilidades. ¿Qué rey hace eso? ¿Qué rey dice, voy a ir a vivir con ellos para aprender cómo viven? Nadie lo hace. ¿Qué rey dice, voy a padecer lo que ellos padecen para poderles ayudar? No, él está en el palacio. Él está en un lugar seguro. Él está donde no hace falta la comida, donde no hace falta nada, todo lo tiene. Pero nuestro Cristo vino a padecer hambre. Nuestro Cristo vino a sufrir lo mismo que tú sufres. El Señor vino a ser tentado por el diablo como tú eres tentado hoy por el diablo. El Señor vino a padecer, a cansarse, a trabajar, a servir, porque quería vivir todo lo que nosotros vivimos para poderse compadecer de nuestra vida con toda autoridad. Nadie de nosotros le puede decir a Dios, Señor, lo que pasa es que tú eres Dios y tú no sientes lo que yo siento. No podemos decirle eso, porque Él padeció todo lo que nosotros padecemos. Cuando tú y yo nos enojamos con alguien y hasta con Dios, Señor, y que te olvidas de mí, no sabes que estoy sufriendo, como tú no sientes. ¿Cómo que no siente? Si Él padeció todo. Por eso vino a vivir con nosotros desde niño, pero también vino a enseñarnos a cómo soportar las pruebas, las tentaciones y a cómo servir estando aquí en la tierra. Hermano, el Señor dijo, yo no vine a ser servido. Así dice la Biblia, hermano. Yo no vine a ser servido, yo vine a servir y a dar mi vida por muchos. La grandeza de Dios, dele un fuerte aplauso al Señor. La grandeza de Dios al venir a la tierra es que nos vino a mostrar a cómo vivir, a cómo enfrentar al diablo, a cómo enfrentar los padecimientos, a cómo soportarlos y seguir adelante en medio de las pruebas y a cómo vivir en santidad. Bueno, vino a enseñarnos un montón de cosas, pero vino a enseñarnos a cómo servirnos los unos a los otros. ¿Se acuerda usted que el Señor ya en su última cena con los discípulos hizo aquel gran acto de humildad en el que se ciñó una toalla, tomó un lebrillo, un guacal dirían en El Salvador, ¿va? Y le empezó a lavar los pies a los discípulos. Entre ellos estaba Judas. Eso ha sido alguna sugarra de haber tenido ese no de haber tenido pie, de haber tenido garra, pero se la lavó. El Señor se la lavó. Muchos no podríamos hacer eso, porque diríamos, pues que no, es que eso lo puede hacer otro. No, pero el Señor lo hizo, como dándonos a entender que no hay servicio tan bajo que no deba de estar dispuesto el discípulo del Señor, el Hijo de Dios. No hay servicio tan bajo que no debe de estar listo para ofrecerlo cuando hay necesidad de hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Nos enseñó a servir el Señor. Mire qué más. Por esa humildad, voy a ir casi al segundo punto. Por esa humildad, el Señor dice que por lo cual el Señor lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre.
En ese nombre se doblará cada rodilla delante de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. No hay historia de un rey que haya hecho semejante cosa como lo hizo el Señor. Nos enseña humildad, nos enseña la capacidad de Dios de bajarse hasta lo sumo. Pero ojo con esto: el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. Entonces note por favor. Número 2, veamos el segundo elemento que Dios proveyó para poder alcanzar salvación. Número 1, Dios hecho hombre. Eso es un milagro, hermano. Dios hecho hombre, eso es un milagro. Esa es una maravilla de Dios. Nadie lo podía hacer. Número 2, vea conmigo Efesios, vamos a ver Juan primero, vamos al Evangelio de Juan capítulo 1 verso 29. El segundo paso es que Cristo, ya con cuerpo humano, tuvo que morir. Y eso nos habla de un Dios que murió. Pero la pregunta del millón es: ¿puede Dios morir? Aleluya. ¿Puede Dios morir? Obviamente no, porque es Dios. Pero por eso le dieron cuerpo, para poder morir como sustituto de nuestros pecados. Y entonces Juan, que lo vio con claridad, vio esto. Dice Juan capítulo 1 versículo 29. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta pequeña palabrita es sumamente importante dentro del Evangelio y dentro de la fe. Quita el pecado del mundo. Los corderos del Antiguo Testamento, todos los corderos, no quitaban el pecado, cubrían el pecado. La sangre de los corderos cubrían el pecado. Es decir, mataban un corderito, esa sangre del corderito era llevada al arca del pacto, y arriba del arca del pacto había una lámina de oro que se llamaba propiciatorio. Esa palabra propiciatorio significa lo que debe de ser pagado para rescatar a una persona. Eso es propiciatorio. Entonces, ¿por qué había que poner la sangre ahí? ¿Se acuerda qué había adentro del arca del pacto? ¿Se acuerda usted? Habían 3 cosas. Había el maná escondido, había la vara de Aarón que reverdeció, y estaban las tablas de la ley dentro del arca. En otras palabras, si uno miraba hacia adentro, encontraba la ley. ¿Y qué decía la ley? La ley dice que todo el que peque debe morir. Eso es lo que dice la ley. Todo hombre que peque o toda mujer que peque debe morir. ¿Por qué se ponía la sangre en el propiciatorio? Porque al poner la sangre ahí y tú querías ver para adentro, ¿qué mirabas? Nada. Mirabas sangre. Como diciendo: el hombre que pecó ya murió, y esta es la sangre. Ya cayó la ley sobre el pecador. Ya cayó la ley sobre aquel que pagó con su vida los pecados que cometió. ¿Por qué se ponía ahí? Porque al poner la sangre del cordero decía: toda la ley ya fue cumplida.
son cubiertos los pecados del ser humano. Pero la sangre del Cordero de Dios no vino a cubrir los pecados del hombre. Vino a quitar los pecados del hombre en totalidad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, la Biblia dice que cuando el Señor perdona los pecados del ser humano, los echa al fondo de la mar y no se acuerda más de sus pecados. La sangre de Cristo, por eso necesitaba cuerpo, para venir a morar con nosotros, venir a enseñarnos humildad, venir a enseñarnos a cómo vivir. Todo eso nos enseñó teniendo cuerpo. Pero su muerte es la garantía de que nuestros pecados son perdonados. Su sangre derramada es la garantía de que tus pecados no van a ser recordados por Dios, y por lo tanto el pecado que antes tenía fue lanzado hasta la mar y Dios te perdonó para siempre, no por un tiempo, para siempre. Por supuesto, el que lo cree y el que lo recibe de todo corazón camina todos los días de su vida sabiendo que es perdonado. Amén. Pero el que no lo recibe en su corazón va a caminar todos los días pensando que todavía le debe a Dios, pensando que de repente le van a cobrar lo que hizo antes, pensando que el diablo tarde o temprano va a usar eso en su contra, porque recuerde que el diablo es un acusador. Por eso es que el diablo persiste, aunque ya eres perdonado, a veces el diablo persiste en recortarte, y perdón la expresión que voy a usar, en restregarte en tu cara tu vida pasada. Y crees que Dios te perdonó. Tan malía que eras. ¿Cómo vas a creer que Dios te va a perdonar? ¿Te acordás todo lo que hiciste? ¿Tú crees que Dios te perdona? El diablo tratando de acusarte, tratando de restregarte, tratando de hacerte sentir mal. Y le voy a decir con toda claridad, si usted todavía se siente culpable de su pasado, usted no ha recibido la salvación de Cristo Jesús. Si usted todavía se siente culpable por lo que hizo, eso quiere decir que usted no ha sido perdonado, o por lo menos el diablo te sigue engañando y tú mismo aceptas que ese pecado todavía no te ha sido perdonado. Porque pueden suceder dos cosas: una, que el diablo te acuse, y otra, que usted mismo no se ha perdonado de lo que hizo. Es que yo no me puedo perdonar lo que le hice a mi hijo, pero yo no sé con quién fue el asunto. Yo no me puedo perdonar lo que le hice a mi hijo. No me puedo perdonar lo que le hice a mis hijas. No me puedo perdonar lo que le hice a mis padres. Fue una cosa terrible, nunca lo debía hacer. Sí, no lo debió hacer, pero lo hizo. ¿Qué necesita hacer? Encuentre su perdón en el único que puede darle perdón, que se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Encuéntrelo. Para eso le proveyeron a Cristo cuerpo para enseñarnos a vivir y cuerpo para que pudiera derramar su sangre. Dios no tenía sangre como la que tuvo Jesús. Y entonces, ¿qué sangre iba a derramar si Dios es espíritu? Él no tenía sangre. Por eso le tuvieron que dar cuerpo a Cristo, para que pudiera venir a enseñarnos a vivir y para que pudiera venir a morir y a derramar su sangre en la cruz del Calvario. Y por esa sangre somos nosotros perdonados. ¿Cuántos son perdonados aquí? Levanten la mano los que son perdonados. ¿Usted es perdonado? ¿Ya pidió perdón? Usted es perdonado, hermano. No es perfecto. Cuando la gente te diga: pero yo no te veo que has cambiado, es que soy perdonado, no perfecto.
Aleluya. O no, hermano. Es que el diablo es astuto, hermano. Y mire, se acaba de convertir la persona y de repente se encuentra su primo, se encuentra su hermano y le empieza a decir: ¿y es cierto que vas a la iglesia? Sí, fíjate que me estoy congregando allá en Nuevo Pacto, la cosa está buena, anda ahí conmigo. Y entonces fíjate que, y es cierto que te perdonó Dios. Sí, Dios me perdonó. Ah, pero yo no veo muchos cambios. Es que soy perdonado, no perfecto. Perfectos seremos cuando lleguemos a la gloria del Señor. Pero aquí somos imperfectos todavía. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Entonces el diablo usa una trampa, usa otra trampa, usa a veces hasta nuestros parientes para hacernos sentir: no, yo creo que no, yo no te veo ningún cambio, no te veo. Y solo hacemos una falla, ¿se ha dado cuenta? Solo hacemos una falla y aparece nuestra familia, nuestros amigos: yo no te creo. Es que mira, todavía seguiste bravo. Soy perdonado, no perfecto. Por supuesto, un perdonado que está en proceso de cambios. Amén. Yo diría que nosotros deberíamos de vestir de aquellas camisas que le ponen allá en El Salvador a los que están trabajando allá en la calle. Unos de aquellos colores anaranjados, amarillo chiltota, de aquello verde así, pero que diga: hombres trabajando. ¿Sí? Así le ponían allá: hombres trabajando. Nosotros deberíamos de ponernos una camisa que diga: Cristo trabajando en nuestra vida. Porque no somos perfectos, pero Dios está haciendo la obra. Dios está haciendo su trabajo en nuestra vida. Dice Isaías, si me acompaña por favor, vamos a ver Isaías capítulo 53, versículo 6. Este versículo me encanta. Me encantó cuando lo leí, y habla acerca de cómo el Señor, ¿por qué fue que el Señor tuvo que tomar cuerpo? Isaías 53, 6 dice: todos nosotros nos descarriamos. ¿Se identifica usted con esa verdad? ¿Cuántos andábamos descarriados? Levante la mano los que anduvimos descarriados. Levántela bien, si yo lo vi allá afuera. Andaba bien descarriado, man. Yo también. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Pero oiga esto: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe por qué el Señor tenía que tener cuerpo? Para poder cargar sobre él los pecados de todos, para poder ser el sustituto perfecto. Es que no podía, hermano, no podía ser un ángel el sustituto. No podía ser un querubín. ¿Por qué? Porque no tienen sangre, no tienen cuerpo. No podía ser un arcángel que venía a morir. No, tenía que ser un hombre que fuera totalmente justo y limpio. Pero no había. No había sobre la faz de la tierra. No había ni uno. Ni hay ni uno todavía. Entonces tuvieron que darle cuerpo a Dios. Dios tomó cuerpo para venir a enseñarnos a cómo vivir, a cómo soportar la tentación, a cómo soportar las pruebas. Pero le dieron cuerpo también para poder sobrellevar sobre él tu pecado y mi pecado en la cruz del Calvario. ¿Es ese un milagro, hermano? Para mí es un milagro. Para mí es una maravilla de Dios. ¿Cómo se le ocurrió a Dios eso, hermano? Si nosotros hubiéramos buscado: ¿y cómo hago para ser salvo? Pues voy a caminar de rodillas. Eso es lo que hace uno, hermano. Eso es lo que hace el ser humano. Dice: voy a caminar de rodillas unas 2 cuadras. ¿Y de qué le sirvió? De nada.
Voy a prender un par de veladoras. ¿Y de qué le sirvió? De nada. Voy a hacer un par de golpes de pecho por mi culpa y mi gravísima culpa. ¿Y de qué le sirvió? De nada. Voy a hacer un par de rezos, unos de estos, otros de estos, otros de estos. ¿Y de qué nos sirvió? De nada. Porque no era suficiente para alcanzar salvación. Nada de lo que el ser humano hace es suficiente para alcanzar su salvación. Por eso tuvieron que mandar al Hijo de Dios en cuerpo, para que Él recibiera sus pecados y mis pecados sobre sus hombros. Y Jehová cargó sobre Él todos nuestros pecados. Sobre Él. Le dieron cuerpo para ser el sustituto perfecto de nuestra salvación. Ese es un milagro, hermano. Es una maravilla que no podemos caer en que, ay, es que Dios no me oye. Es que no me abre puertas, no me oye. Ya eres salvo. Ya te oyó hace un montón de tiempo. Deberíamos de levantarnos cada mañana con el gozo de la salvación todos los días. Y dejar de quejarnos por las cosas temporales, cuando lo que tienes en tu corazón es lo más valioso que Dios pudo hacer por ti. Salvar tu alma, tu corazón, tu vida delante del Dios eterno. Pero nos la pasamos quejando, hermano, porque minimizamos el milagro y la maravilla de la salvación y le damos más grandeza a otros milagros que no quiero decir que no son grandes. Claro que son grandes, pero son menos importantes. Tercer paso que el Señor hizo a través de Cristo. Le dio cuerpo para enseñarnos a vivir. Le dio cuerpo para poder cargar sobre Él los pecados y su sangre nos limpia. Su sangre garantiza nuestro perdón. Pero le dieron ese cuerpo también para poderlo resucitar de entre los muertos. Ah, qué grandioso eso, hermano. Le dieron cuerpo para poderlo resucitar de entre los muertos. Dice la Escritura, acompáñame por favor. Efesios capítulo 1, verso 19. Efesios 1, 19 dice: ¿y cuál la superiminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su poder, de su fuerza, la cual operó en Cristo? Por favor, oiga esto. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, solo en este siglo, sino también en el venidero. Oiga esto. La sangre de Cristo garantiza el perdón de tus pecados y mis pecados. Pero la resurrección de Cristo garantiza tu vida eterna. Porque si Cristo no hubiese resucitado, Pablo lo dice de esta manera y dice: nosotros seríamos los más dignos de lástima. Porque si Cristo no resucitó, entonces solo murió como cualquier hombre. Pero la Biblia dice que al tercer día, el Cristo que murió resucitó de entre los muertos. Las mujeres y los discípulos fueron a buscarlo, y cuando fueron a la tumba se encontraron con dos ángeles que le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Él no está muerto, vive y vive para siempre. Dele un aplauso a mi Salvador. Dele un aplauso al Dios eterno.
La resurrección de Cristo garantiza tu vida eterna. Porque Él vive, nosotros también vivimos. Porque Él se levantó de entre los muertos, nosotros seremos levantados también. Porque Él está sentado a la diestra, también nosotros estaremos con Él en el cielo. Él dijo: yo voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, también vosotros estéis. ¿Cuántos dicen amén? Qué maravilloso es saber que Cristo no se quedó en la tumba. Todos los dioses y todos los hombres que son venerados por los hombres se quedaron en la tumba, pero nuestro Cristo no está en la tumba. Yo vi la tumba y está vacía usted. No hay nada ahí. Gran espacio ahí, pero no hay nada. Dice en la puerta, en lo que le han puesto ahí: Él ha resucitado, no está aquí. Y esa resurrección garantiza que nuestra vida es una vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Hay otro pasaje, con esto voy a terminar. En Romanos capítulo 14, verso 9, dice: porque Cristo para esto murió. Oiga esta parte. Porque Cristo para esto murió y resucitó. Romanos 14, 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó. Y volver a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Ojo, cuidado con esto. ¿De qué muertos se está hablando? ¿De cuáles muertos se está hablando? Está hablando de los muertos en Cristo. Porque el Señor no es Señor de los muertos sin Cristo. Él es Señor de los que viven para Él. Por eso el apóstol Pablo, allá en Tesalonicenses, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos. Entonces, ¿por qué resucitó el Señor? Para ser Señor de los muertos en Cristo y de los vivos en Cristo. ¿De cuáles es usted? Aleluya. ¿O es sin Cristo usted? Bueno, eso se puede arreglar hoy. Acepte a Jesucristo como su Salvador y se arregla el asunto. Pero esta parte me impresiona a mí. ¿Sabe por qué, hermano? Porque los hombres y mujeres que no tienen a Cristo en el corazón, pues no tienen esperanza. Porque no está Cristo adentro. La única esperanza es ver hacia el Señor para que Él los rescate. Ahora, su resurrección nos garantiza la vida eterna. Y dice la Biblia que Él resucitó de todo principado, de todo señorío. Es que yo me imagino, hermano, porque la Biblia nos da a entender que el Señor descendió a las partes más bajas de la tierra. Y dice que fue a predicar a los que estaban encarcelados allá. Ese es otro tema. Pero dice que también fue a arrebatarle las llaves de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Yo me imagino allá al diablo haciendo fiesta allá abajo, diciéndole a todos sus demonios: vencimos a Cristo, lo vencimos, lo clavamos en la cruz. Hagamos fiesta aquí abajo en el infierno, hagamos fiesta. Cuando de repente alguien tocó a la puerta. Si ya vinieron todos los invitados, quiero ver. Están los demonios, los espíritus, ya no falta nadie. ¿Quién está allá afuera? Estoy pensando, estoy imaginando. Eso no está en la Biblia. ¿Quién toca? Vayan a abrirle, por favor. Y entonces el Señor estaba al otro lado. Le abrieron la puerta y era Cristo ahí. ¿Y qué estás haciendo aquí? Si te clavamos allá. La muerte no lo pudo retener, dice la Biblia. No lo pudo retener. Se le apareció el diablo ahí. ¿Y qué vienes a hacer? Las llaves. Dame las llaves.
Pero es que yo te vencí. Las llaves. Pero es que ayer, no, las llaves. Ya. Se las tuvo que dar, pues. Si el diablo no pudo hacer nada más, se las tuvo que dar. Y por esa muerte y por esa resurrección, nosotros estamos seguros que tenemos vida eterna. Porque sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Los que ya partieron son del Señor. Y los que estamos aquí alabando, somos del Señor. Quiere decir, hermano, quiere decir que no importa lo que pase a nuestro alrededor, lo que tú y yo ya tenemos en el corazón de la salvación, no nos lo puede arrebatar nadie. Lo único que tenemos que hacer y aprender es aprender a vivir, hermano, en la salvación todos los días de nuestra vida. Porque muchos de nosotros nos levantamos quejándonos. Muchos de nosotros nos levantamos, ay, otro día para ir a trabajar. Aleluya. A usted de los que van bien contentos. Bueno, si va contento, gloria a Dios, para que el Señor lo bendiga. Eso quiere decir que está disfrutando la vida en el Señor. Pero mucha gente vive quejándose, es que Dios no me ha dado tal cosa, yo le estoy pidiendo esto. Si ya te dio la salvación, levántate cada día dándole gracias al Señor por la grande misericordia que Dios ha tenido en tu vida. Aprende a ser gente agradecida. Hermano, aprendamos a ser agradecidos con Dios, porque esta maravilla que Dios vino a hacer en nosotros vale la sangre de Jesucristo. Cada mañana deberíamos de levantarnos diciendo: Señor, gracias por un nuevo día. Gracias por lo que tú me has dado. Gracias por el trabajo. Quizás no sea el mejor que usted quisiera, pero ese es el que le dieron y ese es el que necesita hoy. Mañana tendrá Dios otro. ¿Cómo no? Dios puede abrir otra nueva puerta, pero primero sea agradecido con lo que ya tiene. Sea agradecido por su casa, sea agradecido por su familia, sea agradecido por el trabajo que Dios le dio, sea agradecido, hermano, por el vecindario que tiene, aunque no lo dejen dormir de vez en cuando. Agradézcale a Dios: Señor, gracias por esta casita que tú me diste, gracias por ese jefe, aunque sea bravo, gracias por ese jefe, gracias por la esposita, Señor, aleluya, aunque a veces se me pone enojadita, usted dele gracias. Gracias por este esposito, Señor. Mira, ya perdí un poco la línea, ya perdí un poco la forma, pero dele gracias por él, porque el Señor se lo envió como parte de los regalos del Señor. Dele gracias por los hijos. Dele gracias por el alimento que tiene. Dele gracias por el carrito, aunque a veces no quiera arrancar. Dele gracias por ese carrito. Dios tendrá uno mejor más allá, ¿cómo no? Pero dele gracias por todo lo que tiene. Sea agradecido por la salvación que Dios ha puesto en su vida. No perdamos el tiempo en ser desagradecidos. No perdamos el tiempo en estarnos quejando, pidiéndole otro milagro. Entiéndame, por favor, todos los otros milagros son temporales. Porque el milagro eterno es la salvación. Es la salvación que tú tienes. No perdamos el tiempo en otras cosas cuando el Señor quiere que usted y yo seamos gente agradecida para el Señor. Póngase de pie, por favor. Yo quiero invitarle esta mañana. Quiero invitarle a que meditemos en esa salvación de Dios hoy. Si usted ya es salvo, aprenda a cada mañana a darle gracias por esa salvación. Cada mañana. No cada 8, no cada mes, no, cada mañana dele gracias por su salvación y por lo que Dios le ha provisto. Pero antes de invitarle a que levantemos una alabanza al Señor y le agradezcamos, yo quiero invitar a aquellos
que todavía no tienen esa salvación en su corazón. Cierre sus ojos, por favor. Si aquí entre nosotros hay alguien que no tiene a Cristo, el que vino a morir por nosotros, y no te sientes salvo, hoy es una buena mañana para que vengas a recibir la salvación de Dios. ¿Habrá alguien que no ha recibido a Cristo como su Salvador? Yo voy a invitarle allí donde está, que levante su mano. Véngase, allá hay una persona, véngase para acá. Allá hay otra persona, hermano Rafael, ayúdeme ahí con los jóvenes. Véngase. ¿Habrá alguien que no conoce a Cristo como su Salvador? Véngase, véngase conmigo aquí. Queremos orar por usted. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más que no conoce a Jesús? Ese Dios que se hizo hombre, que vino a enseñarnos a vivir, a morir por nosotros, y su sangre nos limpia de todo pecado. Véngase aquí con nosotros. ¿Ya recibiste la salvación? Si no la has recibido, vente. Vente aquí con nosotros. Aleluya. En el nombre de Jesús. Cierra tus ojos. Oramos. Jóvenes que están aquí conmigo, repitan esta oración conmigo en el nombre de Jesús. Repite conmigo: Padre, en el nombre de Jesucristo, yo abro mi corazón esta mañana y te pido que entres a mi vida como mi Salvador. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que he pecado contra ti, Señor, pero que tú puedes salvar mi vida. Señor, entra a mi corazón y sálvame. Yo te acepto como mi Salvador esta mañana. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Yo creo que tú moriste por mí. Yo creo que tu sangre me limpia de todo pecado. Y yo creo que cuando tú vengas, yo me voy a ir contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Levanta tus manos allá. Levanta tus manos. Yo quiero llamar a aquellos que ya conocen a Cristo, pero que le quieren dar gracias por su salvación. Véngase, véngase aquí adelante a alabar a Dios, Señor, conmigo. Véngase adelante. Venga a decirle: Señor, gracias por mi salvación. Al contemplar los cielos, aleluya, el firmamento, gracias, Señor, y las estrellas. Una vez más, Señor, mi Dios. Señor, mi Dios. Aleluya. Al contemplar los cielos y el firmamento y las estrellas. Aleluya. Al oír tu voz, Señor. Al oír tu voz en los potentes truenos
ser. Cuán grande ser. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es cuán grande es mi corazón. Alaba a Dios, alaba a Dios. Entonará. Dale gracias por tu salvación. Dale gracias por tu salvación esta mañana. Aleluya. Cuán grande Oh, sí, mi Cristo, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Cuán grande es cuán grande es mi corazón. Así alabamos, así adoramos, así exaltamos el nombre del Señor. Padre, bendice a esta mujer, bendice a este pueblo, Señor. Cuán grande Bendice, bendice, bendice la vida de estas familias. mi corazón. Recibe de Dios, recibe de Dios. Entona la canción. Oh, Señor. Cuán grande es Él. Sí, mi Cristo. Cuán grande es Él. Eso es, alaba a Dios, alaba a Dios. Corazón Que Dios oiga tu canto, que Dios oiga tu canto. canción. Oh, Señor. Cuán grande es Él. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Grande es Él. Recibe de Dios, recibe de Dios. Mi Corazón entona la canción. Cuán grande es cuán grande es una última vez. Los salvos entonen esta canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Oh, sí, Señor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él.
Aleluya. Aleluya. Grande y maravillosas son tus obras. Grande y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justo y verdadero son tus caminos. Aleluya. Oh, bienaventurado el que mira a Dios. Bienaventurado el que mira a Dios, porque en Él hay salvación. Todos los confines de la tierra miren a Dios para salvación, porque Él es Dios y no hay más. Y no hay más. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Un segundo más, hermano. Levante un momento su mano al Señor. Padre, yo bendigo a tu pueblo esta mañana, Señor. Yo bendigo a tu pueblo para que seamos un pueblo agradecido con tu salvación, Señor. Seamos un pueblo que cada mañana testifique de sus grandezas y de sus maravillas. Seamos un pueblo que nunca se nos olvide el grande milagro de salvación que Él ha hecho en nuestra vida. Gracias por morir en la cruz por nosotros. Gracias por rescatarnos de la vana manera de vivir. Gracias por enseñarnos a vivir una nueva vida, Señor. Padre, bendice los hogares, bendice a tu pueblo, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Y amén.